escudriñando la palabra del Señor. Iglesia Bautista de Benecer les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Siéntanse en casa. Ya habíamos dicho, hermanos, que estaríamos mirando el libro de Efesios. Todos los miércoles, hermanos, vamos a estar mirando el libro de Efesios por 2 años. Por 2 años de un solo libro. ¿Se imaginan ustedes 2 años de un solo libro, lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros? Es hermoso, hermanos, mirar y conocer y que nuestro Dios nos hable por medio de su palabra. Vamos a aprender, hermanos, mucho, pero muchísimo de este libro, hermanos, porque Efesios es más que una carta, hermanos. Efesios es más que una carta de Pablo. En realidad, hermanos, el libro de Efesios es un tratado teológico que ha sido colocado, hermanos, en un marco epistolar. Y este tratado, hermanos, se organiza en 2 partes. Lo voy a poner así, que son 2 partes principales. Los primeros 3 capítulos, hermanos, presentan una reflexión doctrinal, porque todos necesitamos ver verdaderamente lo que está en este libro, hermanos. Y es una reflexión doctrinal sobre el misterio de la voluntad de Dios, hermanos. Y este misterio es que aquellas personas que son judías, que no son judías, hermanos, los gentiles o nosotros, también fuimos incluidos en el plan soberano de Dios. Es decir, que nosotros los gentiles podemos ser salvos por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte, hermanos, de la carta está conformada por los últimos 3 capítulos. En estos pasajes, hermanos, en estos textos, nos dice que la salvación es alcanzada en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando una vez que nosotros alcanzamos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, debe trastornar o debe transformar nuestro caminar, hermanos, y eso lo estaremos mirando por los próximos 2 años o hasta que lo terminemos, hermanos, para que la palabra de Dios pueda cambiar nuestra conducta y nuestro diario vivir, y que hagamos hincapié, hermanos, en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En este libro, hermanos, el Señor tiene muchísimo para nosotros. En el primer capítulo tengo 13 predicaciones, hermanos, que vamos a estar predicando de Efesios, del puro libro de Efesios. En el primer capítulo solamente se compone por 6 capítulos, pero en el primer capítulo, hermanos, son 13 predicaciones que vamos a estar predicando todos los miércoles. 13 predicaciones del primer capítulo. En el segundo capítulo, hermanos, son 11 predicaciones que vamos a estar predicando. En el tercero son 9 predicaciones y en el cuarto son 12 más. Y en el quinto son 17 predicaciones, hermanos. Allí nos va a enseñar a nosotros muchísimo. En el capítulo 5, hermanos, en el capítulo 5 nos va a enseñar bastante. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar primeramente cómo ser padres, cómo ser esposos, pero también cómo debemos de tratar a nuestros hijos y cómo enseñar a nuestros hijos. Son en el capítulo 5 17 predicaciones que vamos a estar viendo, y en el capítulo 6, hermano, son 14 predicaciones más. En total vamos a estar viendo 76 predicaciones del libro de Efesios. Quiere decir que nos va a tomar alrededor de 1 año, 6 meses, 7 meses, pero yo digo 2 años, hermanos, que vamos a estar predicando la palabra del Señor. A ver cómo que el Señor nos ayude, hermanos. Tengo ya los 76 bosquejos listos, solamente me falta desglosarlo, pero ya tengo los 76 predicaciones, entonces los 76 bosquejos. Que el Señor me ayude, hermanos, y que nos enseñe a través de este hermoso libro. Amén. Todas las predicaciones son completamente diferentes, hermanos. Y el primer título que tenemos en esta carta, hermanos, la primera predicación que vamos a estar viendo en esta carta, se titula, o lo titulé, Lo que somos y lo que tenemos. ¿Qué somos nosotros, hermanos? ¿Usted se ha preguntado un día qué es lo que soy yo? ¿Qué es lo que es usted? ¿Qué es lo que tiene usted?
El Señor tiene mucho, hermanos, y vamos a estarlo viendo, hermanos, de verdad. ¿Qué es lo que somos nosotros? Anteriormente, hermanos, cuando yo recién conocí del Señor, yo siempre me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que soy yo? ¿Qué es lo que soy yo? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Por qué el Señor me escogió a mí? ¿Por qué el Señor me eligió a mí? ¿Por qué el Señor, en una multitud de millones, hermanos, se ha preguntado usted que el Señor lo escogió a usted? Que el Señor lo eligió y dice, ¿sabes qué? Fulano, ven. Fulano, tú. Fulana, tú. ¿Qué privilegio, hermanos, tenemos? ¿Qué es lo que somos y qué es lo que tenemos? Lo que somos y lo que tenemos, y vamos a ir a la carta de Efesios 1, hermanos. Efesios 1, del 1 al 14. Efesios 1, del 1 al 14, hermano. Cuando lo tenga, con un fuerte amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos, en Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria en nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que el Señor bendiga su santa palabra, hermanos. Tome asiento, Señor Dios mío, Padre celestial. Te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad una vez más, Señor, que me das de predicar tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú con mi persona, Padre Santo, que me ayude, Señor, en este reto, Padre Santo, que yo mismo, Señor, me he puesto, Padre Santo, que tú me lo diste, Señor, de predicar tu palabra, Señor, tan clara como está escrita, Señor. Que seas tú, Padre Santo, el que nos hable a través de este libro, Señor. Así como has hablado a mi corazón, te pido, Padre, que seas tú hablando a tu iglesia, Señor. Y que podamos, Señor, miércoles tras miércoles salir bendecidos, Padre. Y que podamos, Señor, seguir glorificando tu santo nombre, Señor. Que podamos entender verdaderamente, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, que seas tú mismo enseñándonos a través de tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que nos salgan palabras mías, Señor. No tiene ningún fundamento, Padre, pero tu palabra, Señor, es la que tiene el fundamento, Padre Santo, la que puede proyectar, la que puede redarguir, la que puede enseñarnos, la que puede exhortarnos, pero sobre todo, Señor, la que nos puede decir cómo debemos de vivir, cómo agradarte y cómo servirte, Padre.
Señor, sé con tu iglesia, sé con tu siervo, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Creo que tenemos mucho, hermanos, que tenemos mucho nosotros. ¿Qué es lo que somos y qué es lo que tenemos? Tenemos mucho. Yo creo con todo mi corazón que cada uno de nosotros tenemos mucho, hermanos. Primeramente, somos privilegiados. Somos privilegiados, hermanos, porque somos bendecidos, como dice su palabra. Fuimos escogidos por Dios mismo. Es lo que dice su palabra, que nosotros, hermanos, fuimos escogidos por Dios mismo. Y dice la palabra del Señor que fuimos predestinados, hermanos. Cuando se habla, vamos a estarlo viendo en los próximos 3 predicaciones acerca de eso, de la predestinación. ¿Por qué unos dicen que ya fuimos predestinados? ¿Qué es lo que quiere decir? Pero cuando usted va al idioma original, hermanos, de la palabra predestinado, la palabra predestinado no existe, sino que la palabra original es señalados por Dios, que es la palabra traducida. Es que fuimos nosotros señalados por Dios mismo y fuimos hechos aceptos en el amado. Y tenemos grandísimas cosas, hermanos, porque una de las cosas que estaremos mirando el día de hoy es que tenemos nosotros, hermano, el perdón de nuestros pecados por su sangre. Tenemos la revelación del misterio de su voluntad y somos cada uno de nosotros, aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, hermanos, tenemos la herencia, somos herencia de Él y somos algo impresionante, hermanos, que a usted lo debe de motivar para continuar hacia adelante. Si verdaderamente usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, si un día se arrepintió y quiso hacer al Señor el conductor de su vida, hermanos, usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y vamos a estar viendo todo eso el día de hoy. ¿Por qué? Porque fuimos, dice la palabra del Señor, fuimos bendecidos con toda bendición. Fuimos bendecidos con toda bendición. En el versículo 3, hermanos, dice la palabra del Señor así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Bendito, hermanos. Bendito se deriva, hermanos, de la palabra griega eulogía. ¿Qué significa la palabra eulogía? Esa palabra significa alabar o elogiar o hablar bien. De bendecir a Dios es el deber nuestro. Es el deber, hermanos, supremo de todos nosotros, y nosotros por todo y para todo, escúchelo bien, nosotros debemos de alabar a Dios. Si estamos nosotros en dificultades o estamos nosotros en aflicciones, aún en eso, hermanos, debemos de alabar a Dios y debemos de darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Acuérdense lo que dijo Job en el libro de Job, hermanos. Vamos a recibir de Dios todo lo bueno y lo malo, que lo vamos a hacer. Cuando nosotros aprendemos, hermanos, a bendecir a nuestro Señor por todo y para todo, aún en la aflicción, aún en las dificultades, hermanos, nosotros vamos a bendecir al Señor. Aún cuando recibamos lo bueno, que recibamos lo malo, vamos nosotros a bendecir el nombre de nuestro Señor y vamos a decir que sea bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, nos bendijo con esa bendición a cada uno de nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios nuestro Padre, hermano, y del Señor Jesucristo, de ellos procedía, de ellos venía la autoridad con la que hablaba Pablo. De nadie más.
solamente del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, venía con esa autoridad, era con la que hablaba Pablo. Y nosotros como hijos de Dios debemos de hablar, hermanos, con esa autoridad que procede solamente de ellos, y nosotros debemos hablar lo que está escrito en la palabra del Señor. Nosotros no debemos de hablar, hermanos, algo que no está escrito en la palabra del Señor. Y eso es lo que debe resonar y grabarnos nosotros en nuestro corazón, que no debemos de hablar algo que no está escrito en la palabra del Señor. Hoy en día, hermanos, si usted se fija, hay muchas sectas, religiones, o lo que como usted quiera llamarle. Por cierto, en México hay 5 de las más grandes sectas que se puedan existir en el mundo, hermanos. En México hay 5 de las más grandes sectas. Porque hablan, no, es que necesitamos que completar la Biblia con otro libro. Pues la palabra del Señor ya está completa. La palabra del Señor no necesita más. No, es que al profeta fulano se le reveló que dijera esto. Los profetas ya existieron porque la Biblia ya está completa. Ya no existen porque la Biblia ya está completa. Nosotros no necesitamos otro libro o algo más, hermanos, para completar la Biblia. Nosotros debemos de hablar la autoridad, con la autoridad que hablaba Pablo, que procedía solamente de nuestro Señor Jesucristo. Si usted va a Mateo, hermanos, vaya a Mateo rápidamente, 28. Y dice la palabra del Señor en el versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Hermanos, esa autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo es porque hablaba la verdad, y nosotros debemos de hablar solamente la verdad. Así como las bendiciones, hermanos, de la gracia, nosotros debemos de hablar de la gracia inmerecida que nosotros no merecíamos, hermanos. Pero la gracia que se derramó en nosotros debemos de hablar de esa gracia que nuestro Señor Jesucristo derramó en cada uno de nosotros cuando nos bendijo. Esa es una bendición, hermanos, que de verdad nosotros no podemos comparar esa bendición con absolutamente nada. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué puede comprar usted la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Con nada. Con nada podemos nosotros comprar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos de hablar, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de hablar, y paz, dice, y paz para con todos los creyentes. Un hijo de Dios, hermanos, debe de tener paz para con todos, y mayormente con los creyentes. Porque vamos a estar viendo, hermanos, que la palabra del Señor dice: no, es que yo soy de Apolo, yo soy de... Hermanos, el crecimiento lo da Cristo. Es que yo soy de Pablo, es que yo no me voy a congregar con los de los vecinos, es que yo no me voy a juntar con los otros. Hermanos, si son redimidos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, debemos de tener paz con todos los creyentes. La confusión, hermanos, es una indicación que equivale, porque el Señor Jesucristo es igualmente divino que el Padre. Es lo mismo. No, es que hay unas religiones o hay unas congregaciones o hay muchos que han salido en el mundo, hermanos, predicando que Jesucristo, no, es que Jesucristo sí es Dios, pero es más chiquito. Es que Jesucristo es Dios, pero es más pequeño. No, hermanos. Dios, Jesucristo y Dios Padre es el mismo. Y tienen la misma autoridad y tienen la misma potestad. Por eso dijo Jesús: porque toda potestad me es dada. Dijo: te voy a dar solamente el 50%. Toda potestad me es dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Por lo tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no es más chiquito, no tiene menos valor, es igual o tiene el mismo valor que el Padre. Y cuando una persona dice que es más pequeño, hoy en día, hermanos, no sé si ustedes han visto en las redes sociales, hay un predicador que se hace llamar Jehová Junior. Es una herejía que está saliendo, hermanos. ¿Dónde dice eso en la palabra del Señor?
Es unas herejías que está saliendo. Y muchos lo dicen. ¿Pero saben por qué? Porque no conocen verdaderamente la Escritura. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermanos, es su gracia providencial, hermanos. Dios ya ha dado a los creyentes una bendición total. Nosotros ya no necesitamos. Vaya a Colosenses 2:10. Me acordé de un versículo. Vaya a Colosenses 2:10. Colosenses está después de Filipenses, un libro después de donde estamos. ¿No tenemos? 2:10. Dice, ¿y vosotros estáis qué? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. ¿Y qué? Nosotros, hermanos, estamos completos en Él. Una persona que ya aceptó a Cristo, una persona que ya está en Cristo, que tiene a Dios en su corazón, que vive para Dios, está completo en Él. Ya nosotros no necesitamos nada más, hermanos, porque lo tenemos a Él. Por eso cuando decimos en la palabra del Señor, en Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien, es a los que aman verdaderamente a Dios. Y si no aman a Dios, entonces no te van a ayudar a bien. Hermanos, si nos tropezamos y nosotros amamos a Dios, Dios quiere enseñarnos aún en medio de la prueba, en medio de la aflicción, quiere enseñarnos algo porque nos ama. Por eso es que porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que en verdad aman a Dios. Porque nosotros, hermanos, estamos completos en Él. Y el Señor, hermanos, nos da lo que cada uno de nosotros necesitamos. El Señor no nos va a dar más de lo que no necesitamos. Si usted va a Santiago 1:17, dice la palabra del Señor así, hermanos. Santiago 1:17. Vaya rápidamente a Santiago 1:17, hermano. Amén. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto y toda dádiva buena, hermanos, desciende de nuestro Señor. Por eso es que nosotros somos bendecidos. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos una completa bendición espiritual para cada uno de nosotros. Y esto no quiere decir que son cosas materiales, no, hermanos. Nosotros no necesitamos cosas materiales. Nosotros necesitamos esa bendición espiritual para estar completos en nuestro Señor. Muchas de las veces nosotros queremos esas cosas materiales. Muchas de las veces cuando no tenemos cosas materiales, es que el Señor no me bendice. No, y el hermano peor tantito le dice, andarás en pecado, hermano. Por eso es que Dios no te bendice. Por eso te está yendo como te va. Porque andas de seguro en pecado. Pero ese hermano está bendecido espiritualmente. Es que no se mira por la postura que tienes o por lo que tienes, o no se mide, hermano, por lo que dejas de tener, sino por lo que el Señor te bendice espiritual. A unos les da una inteligencia sobrenatural, hermano, a otros no. Estaba leyendo la biografía de la Reforma, hermanos. Y decía, hermanos, que Juan Calvino a los 18 años ya hablaba el latín completamente. A los 22 ya hablaba el griego y el hebreo completamente. Yo tengo 40 y todavía no me aprendo bien el español. Hermano, el Señor a uno los equipa sobrenatural. Los bendice grandísimamente espiritualmente. Y eso es lo que todo cristiano debe de anhelar, las bendiciones espirituales. Pero como que a nosotros nos cambiaron el chip y miramos más bien las cosas terrenales. Nosotros vemos más bien las cosas materiales. Si no tengo, es que el Señor no me está bendiciendo.
Y nos quebramos la cabeza. ¿Qué pecado cometí? Que no le he confesado a Dios. Que por qué no me bendice Dios. Si nosotros escudriñamos la palabra del Señor, hermano. Es más, contener una Biblia, contener la gracia que fue derramada sobre nosotros, hermanos, es una bendición espiritual. Grandísima. Es una bendición que, como les dije al principio, no podemos comprarla con absolutamente nada. Que nos falte todo, hermanos, pero que jamás nos falte Dios. ¿Por qué? Porque con Dios todo es posible. Y sin Dios estamos perdidos. Sin Dios no tenemos nada, hermano. ¿De qué nos sirve tener una mansión? ¿De qué nos sirve tener un buffet de comida diario? Una cocinera que nos está cocinando, pero si estamos muertos, si tenemos cáncer en la garganta y no podemos comer, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve que tengamos todo lo material, pero que no tengamos a Dios? Que vamos nosotros al infierno, que vamos a pasar por la eternidad quemándonos en llamas, en un sufrimiento, hermano. Prefiero sufrir aquí predicando la palabra del Señor, predicando de la gracia que fue derramada en mi vida, esa bendición espiritual que el Señor derramó en mi persona. Prefiero seguir predicándola, hermano. Dice la palabra del Señor, en lugares celestiales, y esto se refiere, hermanos, al campo del dominio completo de Dios, al cielo, porque desde allá es donde proceden todas las bendiciones. ¿Qué dice Efesios 2:6? Efesios 2:6. Y juntamente, ¿qué? ¿Lo tenemos? Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué más bendición quiere, hermano? Fíjense, Él y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en esos lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a estar codo a codo con Pedro, hermano. No vamos a estar con cualquiera. Vamos a estar con Pablo, con Pedro, con Esteban, con Moisés, con Elías, el que esté aquí, hasta con Jonás. Y le voy a decir a Jonás: Jonás, ¿por qué huiste? ¿Por qué corriste? ¿Por qué no hiciste caso? Ya ves, te vomitó la ballena. Y iba a tener tiempo de reclamarle, hermano. Vamos a estar allá en los lugares, dice, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando usted le entrega su vida completamente a Dios, hermano, en Cristo, cuando usted le entrega su caminar, cuando usted le entrega, hermanos, su vivir a Cristo, las bendiciones sobreabundan, superabundan, hermanos, de Dios. Y solo le pertenecen a aquellos que verdaderamente han hecho a Cristo dueño en absoluto de ellos. Que Él sea el conductor, hermanos, de nuestra vida. Que Él haga de nosotros lo que Él quiera hacer, porque muchos queremos sus bendiciones, pero muchos de nosotros no queremos obedecerles. Muchos nos quejamos de que no recibimos sus bendiciones, y siempre digo: ¿y le has entregado tu vida? Verdaderamente Dios es el que está conduciendo tu vida. Él está en ti. Has muerto tú y Cristo vive en ti. Y lo que haces ahora lo haces en aquel que te dio vida, juntamente con Él. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Él nos resucitó. Él dice, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él ya hizo su parte. Ahora nos toca la de nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Si es que estamos haciendo, si es que le entregamos nuestra vida, si es que estamos dejando que Él sea el conductor de nuestra vida, ¿qué estamos nosotros haciendo para Él? Él ya hizo su parte. Él ya fue a la cruz del Calvario. Él ya murió por usted y por mí, para bendecirnos, y ya nos bendijo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Porque debemos de hacer nosotros algo, hermanos, por Él. El Señor, cuando uno le entrega su vida,
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Fuimos escogidos ¿para qué? Fíjense, ¿qué somos? Bendecidos en Cristo Jesús. Somos bendecidos. ¿Qué es lo que tenemos? A Cristo Jesús, la salvación que ninguno de nosotros pudiera comprar. Fuimos escogidos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que somos? Fuimos escogidos en el versículo 4, 1:4, hermanos. Según nos escogió, ¿lo tenemos? Amén. Según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Wow, hermanos, tremendo. Dios nos escogió por sí mismo, pero también, hermanos, nos escogió para sí mismo. Él nos escogió por sí mismo. Él nos eligió, ¿sabes qué? Tú, del montón, tú, nos escogió, pero ¿para qué? Para sí mismo. Nos escogió para sí mismo y para alabanza y para su propia gloria. Hermano, si Dios lo escogió para que lo alabáramos, para que le demos la gloria solamente a Él, ¿lo estamos haciendo? Porque nosotros debemos alabarlo en todo y para todo. Que nosotros siempre le debemos de estar dándole la gloria a Dios. Miren, esto es así. No se compara el ejemplo, ¿ok? Lo estaba aclarando. Pero esto es así. Imagínense que el pastor Jesús va y compra unos canarios que le costaron una fortuna, vendió todo lo que el pastor tenía para comprar esos canarios. Porque le encantaba cómo cantaban los canarios, porque le encanta cómo cantan los pajaritos esos, y los tiene allí en su casa, cante, se levanta y escucha a los pajaritos, cante, alabando, escuchando cómo alaban ellos a Dios. De repente se salen los pajaritos y se van a la casa del vecino. Yo voy a ir a reclamar mis pajaritos, porque yo pagué un precio por ellos. Yo pagué para que ellos me cantaran a mí, no para que le cantaran al vecino. ¿Cierto? Es lo mismo que hizo Dios, no se compara, hermano, pero es lo mismo que hizo Dios. Mire, un esclavo que tiene 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años de esclavo, viene y le dice, ¿sabes qué? Voy a pagar, ¿cuánto te debe para que sea libre? No, pues me debe $50,000, ok, aquí están los $50,000. ¿Qué creen que va a hacer ese esclavo? ¿No le va a dar gracias a aquel que lo libró? ¿No va a estar agradecido con aquel que lo libró? Con aquel que pagó la esclavitud. Y le dice el que pagó, ¿sabes qué? Ahora, puedes hacer lo que tú quieras. Yo te sigo a donde vayas. Yo estoy agradecido contigo por lo que hiciste ya conmigo, no por lo que vas a hacer. Si el día de mañana me das de comer, si el día de mañana me das trabajo, si el día de mañana me viste, está bien. Pero yo estoy agradecido por lo que ya hiciste. Y nosotros es lo mismo que deberíamos de estar con el Señor, agradeciéndole día con día por lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario. No por lo que va a hacer el día de mañana, sino por lo que ya hizo. ¿Y qué nos toca a nosotros? Más que darle las gracias a Él y alabar su santo nombre. Es lo que nos toca a nosotros. El Señor no nos pide mucho, hermanos. El Señor no nos pide mucho. El Señor dice, ¿sabes qué? Conóceme, alábame, sírveme. Es lo único que nos pide el Señor, hermanos. Ese pajaritos que les dije del ejemplo que no se compara, hermano, yo los compré para escuchar la melodía. Dios nos compró, hermanos, para escuchar de sus hijos que alaben su santo nombre. Y es lo que necesitamos nosotros, hermanos, alabar su santo nombre solamente. Para eso fuimos escogidos. Fuimos escogidos para llevar su palabra, sí. Fuimos escogidos para llevar su palabra, hermanos. Fuimos para predicar su palabra. Pero primeramente el Señor quiere
que aprendamos nosotros a alabarlo y darle la gloria a Él. Fuimos hechos por el amado, dice la palabra del Señor. Versículo 6. 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en qué? En el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este es un propósito, hermanos, por el cual fuimos hechos por el amado. Que le demos alabanza, que le demos gloria, pero también que hablemos de su gracia. Y aquí, hermanos, se refiere a la gracia divina del amado, del amor y favor inmerecidos que se ha hecho con cada uno de los creyentes. Que sea posible que seamos aceptados por Dios mediante la muerte sustitutiva y la justicia imputada, hermanos, que ha sido suministradas por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, como Él, somos aceptados por Dios por medio de Él, y por lo tanto nosotros hemos sido aceptados por Dios. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros de hoy en adelante? Solamente cumplir el propósito de Dios. Si ya tuvimos nosotros el perdón de los pecados por su sangre, hermanos, ¿qué nos toca hacer a nosotros? En el versículo 7 dice claramente que nosotros ya tuvimos el perdón de pecados por su sangre. Él ya pagó el precio con su sangre. Versículo 7 dice la palabra del Señor así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas ¿de qué? De su gracia. De su gracia. Y el término que se está usando aquí, hermano, es el pago de Dios requerido para dejar a una persona en libertad de la esclavitud. Fuimos libres por nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio la libertad, nadie más, hermanos. Somos libres en Cristo Jesús. Y lo único que nos toca a nosotros es agradecerle, porque ya tuvimos el perdón. El perdón de nuestros pecados, chiquitos que grandes, lo que sea, hermanos. El Señor nos perdonó porque Él pagó ese precio con sangre. Nosotros, hermanos, solamente lo que nos pide el Señor es obediencia y que hagamos su voluntad. Es lo único que nos pide, hermanos. En el versículo 9, voy terminando, hermanos. En el versículo 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Todos absolutamente conocemos su voluntad. Todos sabemos lo que Él quiere de nosotros y lo que nos está pidiendo a diario. Si nosotros escudriñamos su palabra, hermanos, si nosotros vamos y entramos a la palabra de nuestro Señor, lo conoceremos y vamos a saber cuál es la voluntad. Y si usted me dice: pastor, es que yo no sé cuál es la voluntad, es porque no escudriña la palabra de Dios. Necesitamos primeramente conocerle, amarle y obedecerle, porque somos hechura herencia. Somos hechos para su herencia. En el versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cristo, hermanos, es la fuente de la herencia divina del creyente, la cual es tan cierto que se habla de ella como si ya hubiera sido recibida. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 2, 3, 22 y 23 dice la palabra del Señor así: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Si usted se pregunta ¿qué somos? Somos hijos de Dios. Si se pregunta ¿qué tenemos? Tenemos a Dios con nosotros. Nada más, hermano. Es que yo no tengo nada, pastor. Usted tiene lo más valioso en su vida, que es a Cristo Jesús. Y si no lo tiene, hermano, es tiempo que lo reconozca como el dueño autoritario de su vida. Que usted lo reconozca como su Señor y Salvador de su vida.
Claramente dice la palabra del Señor: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿De quién somos, hermanos? Y tenemos esa herencia solo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor Dios mío, Padre celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tenemos mucho, Padre. Mucho que tenemos, Señor. Muchas de las veces no nos damos cuenta, Señor, que tú fuiste el que nos libraste de esa esclavitud. Que tú, Señor, nos diste vida cuando yo, Señor, estaba muerto en mis delitos y pecados. Muerto espiritualmente, Señor. Y tú me bendeciste espiritualmente, Señor. Tú me diste esa vida, Padre, que necesitaba. Ahora lo que me toca a mí, Señor, es proclamar, darte gloria, Señor, bendecir tu nombre, estar agradecido, Señor, porque yo soy tuyo, Padre. Yo soy tuyo, Señor, así como tú eres de Dios. Yo soy tuyo, Señor, porque un día me escogiste del medio de la basura en la que yo me encontraba, Señor. Me levantaste, me resucitaste, Señor, y me has hecho sentar, Padre, a tu lado, Señor. Un día, Padre Santo, estaremos delante de ti. Un día, Señor, estaremos en tu presencia. Y el Señor te va a preguntar, nos va a preguntar, ¿no? La gracia, el precio, ya fue pagado. Si no lo aceptas, sigues en esa esclavitud. Sigues complaciendo el mundo. Sigues haciendo lo que el mundo está haciendo. ¿Por qué? Porque sigues satisfaciendo los deseos del mundo y no sigues satisfaciendo a Dios. A nosotros, por esa gracia inmerecida, hermanos, regalada que el Señor derramó sobre nosotros, ese precio que pagó, el Señor lo pagó por amor a usted y por amor a mí. ¿Cómo lo vamos a amar nosotros de hoy en adelante? ¿Cómo lo vamos a obedecer? ¿Cómo lo vamos a servir? ¿Cómo lo vamos a alabar? Con nuestro diario vivir. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Gracias por aquel corazón que está abierto, Señor, y que esta palabra, Señor, haya caído en tierra fértil, Padre, y que dé, Señor, respuesta. Que dé, Señor, lo que tú quieres que dé, Padre Santo. Que produzca, Señor, al 100 por 1, Padre Santo. Te pido, Señor, que continúes con nosotros, Padre. A lo mejor nos vamos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, así como Moisés un día te dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no salgo de aquí. Yo no voy, Señor, si tú no vas conmigo, Padre. Que tu presencia, Señor, vaya con cada uno de nosotros, Señor. Que nos des un dulce descanso, Padre, y que mañana, Señor, nos levantemos victoriosos en tu santo nombre, glorificándote y alabando tu santo nombre, Señor. Gracias te doy, Padre, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.